Hoy en día nos pasamos horas y horas en el celular, deslizando el dedo una y otra vez en redes como TikTok que solo nos quitan algo muy valioso y que no regresa: el tiempo. En una era hiper mega estimulada, la lectura se ha dejado de lado por el entretenimiento de las pantallas. Y ojo, no quiere decir que las redes sociales o ver la televisión sean cosas malas, pero lo que sí es que estamos perdiendo la oportunidad de volvernos más inteligentes. Sí, escuchaste bien. La lectura tiene su origen en la aparición de la escritura en el 3500 a.C., cuando se utilizaba la arcilla como soporte para graficar, contabilizar bienes y mercadería y retener información. La lectura se basó durante mucho tiempo en la comprensión de símbolos y códigos simples al que solo accedía una pequeña porción de la población que sabía escribirlos, leerlos e interpretarlos. Lo bueno que en nuestros días la mayoría de las personas sabemos leer, escribir y tenemos más acceso al conocimiento que en siglos anteriores. Recuerdo muy bien que en primaria yo odiaba leer. Supongo que la mayoría de las personas no tienen gusto por la lectura, porque desde pequeños básicamente no se nos obliga a leer, lo cual no resulta nada agradable. Por muchos años estuve peleado con la lectura hasta que llegué a la secundaria. Y sí, me siguieron obligando a leer libros y hasta más largos, pero que contenían historias más interesantes. Por lo cual, poco a poco, ese odio que tenía por leer se comenzó a transformar por atracción. Ahora, cuando el profesor, saludos profe Lucho, dejaba un nuevo libro para semana y media, me entusiasmaba y me daban ganas por devorármelo completo. Yo tengo el talento, pero de comérmela. La comida. Ese ya sabía que iban a voltear. Y fue así como poco a poco comencé a abrir las puertas a mundos imaginarios que resultaban tan asombrosos y geniales. Comencé a aprender terminologías más complejas, a ampliar mi vocabulario y a retener más información. Ahí descubrí la magia de la lectura. Hey, ¿sigues conmigo? A ver, prepárate que viene lo interesante. Según Mauricio Díaz Muñoz, un bioquímico de la Universidad Nacional Autónoma de México, alias UNAM, cuando leemos, nuestro cerebro comienza a desarrollar habilidades imaginativas y de concentración, ya que por lo general visualizamos en nuestra mente rostros, lugares y o situaciones, logrando así que el encéfalo se estimule con mayor frecuencia y nuestra creatividad aumente. A ver, puede que a ti todavía no te llame la atención leer, sin embargo vale la pena que comiences a hacer este hábito. Y ahora la pregunta del millón: ¿cómo hago el hábito de leer? Es bastante sencillo, puesto que la clave es la disciplina. Aunque a muchos les cuesta tener disciplina. No te digo que te devores todo un libro en una semana. Poco a poco haz pequeñas lecturas que vayan haciendo progreso en el libro que estés leyendo. Por ejemplo, en vez de acostarte en el celular, mejor agárrate un libro y lee unas 5 o 10 páginas. Y ya está. ¿Qué? Ya. O sea, esa fue tu lectura del día. Y te aseguro que hiciste más conexiones cerebrales por esa breve lectura, en vez de atrofiar tu cerebro más tiempo en la pantalla. Leer temas de tu interés son clave para que comiences a agarrar el gusto por leer. Te aseguro que después, aunque haya temas que no te atraigan, terminarás leyéndolos simplemente para enriquecer tu cerebro de ideas y ampliar tu conocimiento con respecto a lo que opinan los demás. El conocimiento es poder. Y entre más y más leas, tu juicio crítico con respecto a la vida va a madurar, a tal grado que puedas sostener conversaciones con adultos especializados en algún tema como la política, historia, ciencias, física y demás. En serio que leer es muy bello y resulta bastante entretenido si sabes qué tipo de lectura realizar. Así que en resumen de todo este video, usa menos tu celular y abre más un libro. Lee pocas páginas día con día, lee sobre temas que te interesen y ya está. Ya los tienes las 3. Con estas 3 cosas que te acabo de decir, te aseguro que conseguirás este nuevo hábito que te traerá nada más que beneficios y convertirá tu cerebro en uno como el de Jimmy Neutron. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme en un video más. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Y por favor, si te gustó este tipo de formatos, házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Te dejo este video para que pases a reírte un ratillo más. Y nos vemos otro día con un video nuevo. Adiós. Qué preciosa está mi novia.